El infierno de Dante. Si has estudiado historia de literatura, probablemente sabes lo que el infierno de Dante es. Pero para aquellos que no saben qué es básicamente una ilustración del infierno creada por el famoso escritor Dante Alighieri. En esta representación hay 9 círculos o niveles, uno peor que el otro, y en el trabajo de literatura Dante pasa por los 9 niveles y al final va al paraíso. Así que en este video vamos a explorar los 9 niveles en el infierno de Dante. El infierno de Dante es un poco diferente del infierno que pensamos en por la representación del infierno que puedes ver en películas. Además, si tiendes a tener crisis existenciales por temas de religión, te aconsejo que busques otro video para ver. El limbo, conocido como el primer círculo del infierno, se presenta no como un lugar de tormento, sino más bien como un espacio de calma melancólica. Aquí se encuentra un vasto castillo que sirve de morada para las almas. Las almas que habitan este lugar son aquellas que en vida no practicaron el cristianismo, incluyendo a aquellos que nunca fueron expuestos a sus enseñanzas o que existieron antes de la propagación de esta fe. A diferencia de los otros círculos del infierno, este lugar está destinado a ser un refugio sereno. El castillo está rodeado de exuberante vegetación y el ambiente general es tranquilo y pacífico. No existen demonios ni formas de castigo físico aquí. Sin embargo, hay una atmósfera ligeramente depresiva. Esto se debe a que el verdadero castigo para las almas aquí es la privación eterna de la presencia de Dios, un castigo profundamente sentido. El castillo en el limbo está diseñado con una arquitectura impresionante, con 7 puertas majestuosas que representan las 7 virtudes. Las virtudes son prudencia, a menudo descrita como sabiduría. La prudencia implica la capacidad de juzgar entre acciones con respecto a las acciones apropiadas en un momento dado. Es la virtud que nos permite discernir el curso de acción correcto en cualquier situación. Justicia. Esta virtud trata sobre la equidad y dar a otros lo que les corresponde. Implica tratar a los demás de manera justa y honorable, asegurando que todos reciban lo que tienen derecho en términos de derechos y trato. Fortaleza, también conocida como valentía. La fortaleza es la virtud que permite a las personas enfrentar dificultades y dolor, tanto físico como moral, con coraje y resolución. Se trata de la resistencia y la capacidad de confrontar el miedo o los desafíos. Templanza. Esta virtud trata sobre el autocontrol y la moderación. Implica regular nuestros deseos y usar la moderación en todas las cosas, evitando el exceso y la indulgencia. Fe. Esta es la virtud por la cual los individuos creen en Dios y todo lo que Él ha dicho y revelado, que la Iglesia propone para creer. Es una confianza y confidencia en lo divino. Esperanza. La esperanza es la virtud por la cual deseamos y esperamos el cumplimiento de las promesas de Dios, tanto en esta vida como en la próxima. Implica confiar en las salvaciones de Dios y en su otorgamiento de las gracias necesarias para alcanzarla. Caridad. La caridad es la mayor de las virtudes teologales. Implica amar a Dios sobre todas las cosas por su propio bien, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por el amor de Dios. Es una forma de amor incondicional que refleja la naturaleza de Dios mismo. Dentro del castillo, las almas deambulan por sus extensos jardines y salones. Hay una belleza en su existencia, ya que aunque están libres de sufrimiento, también están eternamente separadas del Dios. En este lugar, las almas encuentran consuelo unas en otras, compartiendo historias de sus vidas terrenales y sus esperanzas y sueños incumplidos. A pesar de la tranquilidad del entorno, hay un deseo colectivo no expresado de algo más, de un cumplimiento que nunca podrán alcanzar. El limbo, por tanto, es un lugar de belleza serena y tristeza latente, un recordatorio constante de lo que se ha perdido y lo que nunca se puede obtener. Las almas aquí viven en un estado de reflexión perpetua, contemplando lo que significa existir en un espacio entre el cielo y el infierno, nunca completamente perteneciendo a ninguno, aunque el castillo y sus jardines ofrecen un respiro de la desolación que caracteriza a los círculos inferiores del infierno. El limbo sigue siendo un círculo de espera, un lugar donde la esperanza y la desesperación coexisten en un equilibrio delicado. La lujuria, el segundo círculo del infierno. Según las creencias del cristianismo, especialmente en la vertiente ortodoxa de la época en que se redactaron tales textos, se dedica a aquellos que se dejaron llevar por los impulsos de la lujuria, considerada uno de los pecados más graves de su tiempo. Son sometidos a un castigo eterno, en el cual son arrastrados y azotados por vientos huracanados sin descanso,
Estos vientos no solo simbolizan el descontrol y la falta de dirección en sus vidas terrenales, sino que también los hacen chocar violentamente unos contra otros, provocando un dolor fuerte. Este castigo representa la naturaleza destructiva de la lujuria, no solo hacia uno mismo, sino también en las relaciones con los demás, reflejando cómo los deseos pueden llevar a la ruina personal y colectiva. En este nivel, las almas no solo experimentan el dolor físico de ser arrastradas y golpeadas, sino también el tormento emocional de saber que su sufrimiento es el resultado directo de sus acciones en vida. La imposibilidad de escapar o encontrar alivio en este círculo nos muestra la importancia de vivir una vida guiada por la moral y la virtud, evitando caer en la trampa de los deseos que prometen satisfacción inmediata en lugar de centrarse en Dios. Así que básicamente todos los hombres que miran vídeos para adultos terminarán aquí, lo que representa como el 99% de la población masculina. Glotonería. El tercer círculo, conocido como glotonería, es el nivel donde se castiga a aquellos que en vida se entregaron al exceso de comer, beber y disfrutar de manera desmedida de los placeres terrenales. La diferencia de este nivel y el segundo es que el segundo está reservado para aquellos que cayeron en los pecados de la lujuria adulta. Sin embargo, en este tercer nivel, el castigo se dirige a quienes no supieron poner límite a sus apetitos, aquellos cuya vida giró en torno al consumo excesivo, sin medida ni contemplación de las consecuencias. Los almas en este círculo se ven forzados a yacer eternamente en un lodo repugnante, una sustancia viscosa y maloliente que representa su comportamiento glotón. Esta capa de fango es el resultado directo de una lluvia constante, repetida y gelida que nunca cesa, simbolizando así el aislamiento y el frío que sus actos de consumo excesivo causó. Era este comportamiento, esta elección de vida, lo que los alejaba de la espiritualidad y encaminaba hacia una soledad, lejos de Dios. Mientras la lluvia gelida sigue cayendo, transformando el suelo en un barrizal espeso y repulsivo, las almas se dan cuenta de que están atrapados en un reflejo de sus propias vidas. En este círculo, el castigo es tanto físico como psicológico, un recordatorio eterno de que las elecciones tienen consecuencias y que el exceso en cualquiera de sus formas lleva a la ruina. La enseñanza de este círculo es clara, la moderación es clave. En vida muchos ignoran esta verdad, persiguiendo el placer instantáneo sin pensar en el mañana. Pero aquí, en el tercer círculo de la glotonería, la realidad de sus elecciones se manifiesta de la forma más desoladora posible. Aquí se les recuerda constantemente que el verdadero contentamiento no es el equilibrio y la armonía con uno mismo, con los demás y con el mundo espiritual que los rodea. En este sombrío dominio, la elección es difícil, pero clara, solo a través de la restricción y el enfoque en los dios se puede encontrar la paz y la redención. Codicia, el cuarto círculo. Este nivel es para la avaricia humana, un lugar donde las almas son sometidas a un castigo incesante por haber permitido que el dinero y los bienes materiales dictaran el curso de sus vidas. La visión de este círculo es una advertencia palpable sobre los peligros de dejar que la codicia consuma nuestra esencia y nos aleje de los verdaderos valores de la existencia. Al adentrarse en este círculo, las almas están escindidas en dos grupos, reflejando los dos extremos del espectro de la avaricia. Por un lado, aquellos que acumularon riquezas más allá de lo necesario. Por otro, aquellos que gastaron sus fortunas en la persecución cosas lujosas. El castigo es que los grupos son forzados a empujar enormes piedras hacia la cima de la montaña. Cuando finalmente alcanzan la cima, los grupos chocan entre sí. Este impacto no solo envía las piedras rodando de vuelta al inicio, sino que también refleja el ciclo perpetuo de la codicia, un esfuerzo constante y sin frutos, destinado a repetirse sin fin. El castigo sin fin es un recordatorio de que la avaricia es una trampa que se renueva constantemente, atrayendo a las almas a un abismo de insatisfacción y desesperanza. Además, Plutos, el guardián de la riqueza y el poder material, están aquí. Él está vigilando el lugar. El mensaje de este círculo sirve como una lección sobre la importancia del equilibrio y la moderación. Nos enseña que aunque el dinero puede ser un instrumento para mejorar nuestras vidas y las de aquellos que nos rodean, no debe convertirse en lo que es más importante para nosotros. La verdadera riqueza se encuentra en las relaciones, en la bondad y en la capacidad de vivir una vida plena sin estar siendo controlado por el dinero. Este círculo, con su castigo eterno y su paisaje de desolación, es un recordatorio sombrío de que debemos esforzarnos por vivir con propósito, buscando siempre un equilibrio y mantenerse alejado de la riqueza material. Ira y mal humor.
El quinto círculo es donde terminan las personas que en vida no pudieran controlar su enojo o estaban siempre de mal humor. En este nivel hay un río grande que se llama Styx. Este río es muy famoso en mitológico, específicamente mitológico griego. En este río, todas las personas que se dejaron llevar por la rabia durante su vida, ahora están allí. Están peleando unas con otras, empujándose, gritándose, siempre expresando su enojo. Esto simboliza que la ira que tenían cuando estaban vivos todavía los controla, incluso en este lugar. Además, hay personas que aunque se sentían muy enojadas por dentro, nunca lo mostraron al mundo. Esas personas están también en el río Styx, pero en vez de pelear, están sumergidos en el agua, haciendo ruidos como murmullos o burbujas. Esto es porque en vida nunca compartieron cómo se sentían realmente y siempre guardaron su enojo para ellos mismos. Ahora están en el río, casi como si el agua les tapara la boca y los mantuvieran callados, simbolizando cómo nunca eligieron comprometerme con la alegría de la vida, pero en cambio siempre estaban enojados en silencio. Este lugar nos enseña sobre cómo vivimos nuestras vidas. Nos dice que estar siempre enojado o guardarse todo ese enojo para uno mismo no es bueno y puedes ver las consecuencias de vivir de esa manera. Hercí, el sexto círculo, conocido como herejía, es un lugar especial en el infierno reservado para aquellos que, a pesar de conocer los principios del cristianismo, eligieron negarlos y apartarse de ellos. Esta área del infierno destaca la importancia crítica de la fe cristiana en el momento en que fue escrito este lado, evidenciando cómo en aquel entonces apartarse de la norma religiosa establecida no solo era mal visto, sino que también se consideraba un acto de rebelión severo. Las almas de los herejes se encuentran confinadas eternamente en ataúdes de fuego, una representación visual y física de su aislamiento perpetuo. La idea detrás del castigo es evitar que estas almas interactúen con otras, previniendo así la propagación de sus creencias contra el cristianismo. El uso del fuego simboliza una esperanza ilusoria, sugiriendo que, aunque los herejes puedan haber creído en la posibilidad de una verdad alternativa o un destino diferente, su finalidad está sellada por sus acciones y elecciones. Además, este castigo refleja la percepción de que negar la fe cristiana es un error fundamental que merece un castigo severo y eterno. La imagen de las tumbas cerradas y el fuego constante es un recordatorio gráfico del destino que espera a aquellos que desafían las enseñanzas centrales del cristianismo. Este enfoque no solo subraya la seriedad con la que se tomaban las cuestiones de fe en aquel entonces, sino que también sirve como una advertencia para aquellos que podrían estar considerando desviarse del cristianismo. Al final, el sexto círculo sirve como una lección sobre el peso de nuestras decisiones y la importancia de vivir de acuerdo con las normas y expectativas de nuestra comunidad. Violencia. El séptimo círculo, conocido como violencia, es el destino inevitable de aquellos que han ejercido violencia en sus vidas. Este nivel infernal se estructura en 3 anillos distintos, cada uno reservado para un tipo específico de violencia perpetrada por las almas. El diseño de este círculo es un reflejo directo de la naturaleza de los actos cometidos y el castigo asignado es tanto único como eterno, diseñado para reflejar la gravedad de sus crímenes. En el anillo más externo encontramos aquellos que infligieron violencia contra otros seres humanos. Este espacio está dominado por un vasto río de sangre hirviendo, en el que las almas están sumergidas a diferentes profundidades, dependiendo del volumen de sangre que hayan derramado durante su vida terrenal. Los asesinos y aquellos que cometieron crímenes de sangre pueden encontrarse con partes de sus cuerpos sumergidos, mientras que los tiranos y líderes bélicos responsables de la muerte de miles se encuentran completamente sumergidos bajo la superficie ardiente. Vigilando este río, centauros armados con flechas patrulan sin descanso, listos para disparar a cualquiera que intente escapar o elevarse por encima de su castigo designado. El anillo medio es aún más perturbador. Aquí las almas de aquellos que cometieron violencia contra sí mismos están transformadas en árboles retorcidos y desfigurados, condenados a ser el alimento perpetuo de las arpías, criaturas despiadadas que mezclan las características de un ave y la cara de una mujer. Estas almas árbol experimentan un dolor continuo, simbolizando la autodestrucción que eligieron en vida. Finalmente, en el anillo más interno del séptimo círculo se encuentran aquellos que han cometido actos de violencia contra Dios, el arte y la naturaleza. Los castigos en este anillo son variados y están adaptados a la naturaleza específica de cada transgresión. Aquellos que han despreciado el arte son condenados a sentarse eternamente en arenas ardientes.
Por otro lado, aquellos que han violado la naturaleza no solo deben caminar sin descanso sobre estas mismas arenas candentes, sino que también son azotados por una lluvia de fuego. La violencia contra el dios se castigará con la más grave de las penas: ser tendido sobre la ardiente arena mientras el fuego llueve sin cesar. Cada castigo meticulosamente diseñado no solo refleja la naturaleza del crimen cometido, sino que también sirve como una advertencia para las almas aún vivas. La visión de este círculo es un que instiga tanto el miedo como la reflexión, una advertencia interna contra los actos de violencia en todas sus formas. La justicia aquí es implacable y la esperanza de redención es inexistente. La estructura del séptimo círculo, con sus 3 anillos y castigos diferenciados, es un testimonio de la complejidad del concepto de violencia y las múltiples formas en que puede manifestarse. Este nivel infernal es un recordatorio sombrío de las consecuencias eternas que pueden seguir a los actos violentos. Fraude el octavo círculo. Eso es donde todos que hicieron fraude van, y no estoy hablando sobre Microsoft Tech Support. Hay diferentes tipos de fraude que pueden comprometerse. Básicamente este nivel está dividido en 10 zanjas y dependiendo de qué fraude comprometerse, terminas en diferentes zanjas. Las zanjas son: seductores y proxenetas son siendo azotados por demonios muy feas y malvadas, mientras son obligados a caminar en direcciones que se alejan una de la otra. Este castigo tan duro se las da porque en vida hicieron cosas muy malas, manipularon y usaron a otras personas solo para obtener beneficios para ellos mismos, sin importarles el daño que causaban. La razón por la que marchan en direcciones opuestas es para mostrar lo separados que están de las acciones buenas y justas, reflejando lo contrario a lo que deberían haber hecho, que es respetar y cuidar a los demás. Este castigo es una forma de enseñarles la gravedad de sus actos, mostrando que manipular y explotar a otros para beneficio personal es algo muy malo que tiene consecuencias severas. Los aduladores, aquellas personas que siempre están diciendo cosas bonitas pero no sinceras con el único fin de conseguir algo a cambio, se encuentran sumergidos hasta el cuello en un río que está hecho de excremento. Este río tan sucio representa claramente lo que eran sus palabras: adulaciones y alabanzas que no tenían verdad ni honestidad. Solo buscaban engañar o ganarse el favor de otros de manera falsa. Este castigo sirve como una lección muy clara. Ser sincero y honesto es importante. La adulación y la alabanza insincera pueden parecer algo sin importancia o incluso útil para conseguir lo que uno quiere, pero en realidad esas acciones tienen un impacto negativo tanto en quien las hace como en quien las recibe. Los simoníacos, quienes reciben este nombre por Simón Mago, un personaje que quiso comprar poderes espirituales con dinero, enfrentan un castigo muy severo y simbólico. Estas personas durante su vida hicieron tratos corruptos y deshonestos relacionados con la iglesia. Por sus acciones, que mostraron un gran desprecio por lo espiritual y sagrado, son colocados boca abajo en agujeros estrechos, con solo los pies sobresaliendo hacia afuera expuestos a llamas ardientes. Este dolor y posición incómoda simbolizan la inversión de sus valores. Mientras que deberían haber elevado lo espiritual y sagrado, en cambio lo rebajaron al nivel más bajo, tratándolo como dinero. Los hechiceros, astrólogos y falsos profetas, que durante su vida intentaron ver y predecir el futuro, o desviar a otros con sus afirmaciones y predicciones, reciben un castigo muy singular y simbólico. Estas personas son castigadas donde sus cabezas están torcidas hacia atrás, así que están forzados a mirar eternamente hacia atrás, en lugar de hacia adelante. Este castigo es una ironía de sus intentos fallidos de conocer y controlar el futuro. Al tener sus cabezas giradas de esta manera, se les impide ver hacia adelante, simbolizando el engaño de sus esfuerzos por predecir lo que vendrá. Más aún, este castigo los obliga a mirar constantemente hacia atrás, lo cual puede verse como un recordatorio permanente de sus acciones pasadas y los errores que cometieron al intentar desviar a otros con sus falsas promesas y predicciones. Los políticos corruptos, también conocidos como baratores, enfrentan un castigo muy duro y simbólico por sus acciones durante su vida. Estas personas que practicaron en tratos corruptos y deshonestos están sumergidos en un lago de brea hirviendo. La brea, una sustancia oscura y pegajosa, representa perfectamente la naturaleza de la corrupción política en la que estaban involucrados. Es una sustancia difícil de limpiar y que mancha todo lo que toca, igual que la corrupción mancha la sociedad y hace difícil la justicia. Para asegurarse de que el castigo sea continuo y eficaz, hay demonios llamados Malebranche que vigilan este lago especial.
Si alguno de los pecadores intentan salir de la brea para escapar del dolor y el calor, estos demonios están listos para atormentarnos y asegurarse de que vuelvan a sumergirse. Este detalle del castigo muestra que no hay escape para las malas acciones y que siempre habrá consecuencias para aquellos que abusan de su poder y confianza para beneficio propio. Los hipócritas, aquellos que fingen ser lo que no son y engañan a los demás con su apariencia. Se les obliga a caminar en círculos sin fin, llevando capas extremadamente pesadas hechas de plomo que brilla. Este castigo tiene un profundo simbolismo, reflejado entre cómo se presentan ante el mundo y lo que realmente son por dentro. El hecho de que las capas sean de plomo pero dorados por fuera simboliza perfectamente la esencia de la hipocresía, pesadas y opresivas por dentro, debido a la corrupción y la falsedad, pero brillantes y atractivas por fuera, engañando a los demás para que crean que son algo valioso y digno de admiración. El caminar en círculos representa la naturaleza interminable de sus engaños y falsedades. Por más que avancen, nunca se liberarán del peso de sus actos. Los ladrones, quienes durante su vida se dedicaron a tomar lo que no les pertenecía, se encuentran atados y restringidos por serpientes, pero estas no son serpientes ordinarias. Poseen la sorprendente capacidad de robar las formas humanas, transformándose en réplicas exactas de ellos. Esto obliga a los ladrones a entrar en un ciclo desesperado y sin fin, donde deben luchar constantemente para recuperar su propia forma, robándosela a su vez a las serpientes. Este castigo refleja de manera muy directa los actos cometidos por los ladrones en su vida terrenal. Al igual que ellos tomaron bienes ajenos, ahora experimentan la ansiedad y el miedo constante de perder su identidad más preciada, su propia forma humana. Este ciclo continuo de robo y recuperación simboliza la inestabilidad, la inseguridad que acompañan a lo ganado ilegalmente. Nunca se puede disfrutar plenamente lo robado porque siempre existe el temor de que será reclamado. Los consejeros fraudulentos, aquellos que usaron su inteligencia y habilidades no para ayudar a otros, sino para aconsejarlos hacia caminos de engaño y fraude, están envueltos en llamas individuales, cada uno atrapado en su propio fuego personal. Este castigo reflejó directamente el mal uso de su intelecto y habilidades, mostrando cómo su capacidad para influenciar y guiar a otros se convirtió en una herramienta para el mal en lugar de para el bien. Las llamas que los envuelven, simbolizando el ardor y la destrucción de sus consejos fraudulentos, trajeron a la vida de otras personas. Al igual que el fuego consume todo lo que toca, sus acciones consumieron la confianza y el bienestar de quienes los rodeaban, dejando detrás solo cenizas y arrepentimiento. Los sembradores de discordia, aquellos que en vida se dedicaron a causar división y conflictos entre las personas, son mutilados repetidamente por un demonio armado con una espada. Una imagen poderosa y aterradora que simboliza la naturaleza destructiva dividiendo a la gente. Después de ser cortados, sus heridas sanan, solo para ser mutilados una vez más, en un ciclo eterno de dolor y recuperación. Este castigo representa físicamente el daño que causaron en la vida de otros, al igual que sus acciones dividieron comunidades, amistades y familias. Ahora su propio será dividido una y otra vez. La curación de sus heridas solo para ser mutiladas nuevamente simboliza la perpetua repetición de los problemas que crearon, nunca permitiéndoles descansar o escapar de las consecuencias de sus actos. Los falsificadores, que incluyen alquimistas, impostores, falsificadores y mentirosos, sufren de diversas enfermedades y aflicciones, cada una simbolizando de manera tangible la enfermedad que esparcieron en la sociedad a través de sus acciones deshonestas. Estas enfermedades no solo representan el daño físico que pueden causar las mentiras y el engaño, sino también el deterioro moral y social que resulta de estas prácticas. El castigo de sufrir enfermedades variadas es especialmente adecuado para los falsificadores porque, al igual que una enfermedad se esparce e infecta a muchos, los efectos de sus engaños y falsificaciones se extendieron ampliamente, afectando no solo a las víctimas inmediatas, sino también a la sociedad en general. La corrupción como una enfermedad debilita la confianza y la integridad que son esenciales para el funcionamiento saludable de las comunidades. Traidores. El fondo del infierno, conocido como el noveno círculo, es considerado el lugar más temido y oscuro de todos. Este nivel está específicamente reservado para los traidores a la humanidad, dividido en 4 rondas distintas. La severidad de la traición cometida por un alma determina en qué ronda será castigada, con diferentes niveles de castigos asignados a cada una. La primera ronda, llamada Caína, recibe a aquellos que traicionaron a miembros de su propia familia. Aquí las almas son castigadas siendo congeladas en hielo hasta el cuello,
dejándolas inmóviles y atrapadas en un frío eterno. Esta ronda lleva el nombre de Caín, quien es infame por acabo con la vida de su hermano Abel, marcando el acto de traición familiar definitivo. La segunda ronda, conocida como Antenora, es el lugar de castigo para aquellos que traicionaron a sus países o ciudades. A diferencia de Caín, en Antenora las almas están cubiertas de hielo pero aún pueden mover el cuello, permitiéndoles ver su entorno frío y desolado pero sin escapatoria. Este nivel recibe su nombre de Antenor, un personaje histórico que traicionó a su ciudad, mostrándonos la gravedad de traicionar a la comunidad. En el tercer círculo encontramos el círculo Ptolomea, donde se castiga a quienes traicionaron la confianza de sus invitados. Aquí las almas están completamente congeladas, con la excepción de sus rostros expuestos al frío helado. Las lágrimas que derraman se congelan instantáneamente, formando máscaras de hielo sobre sus caras, un recordatorio perpetuo de su traición. Esta ronda lleva el nombre de Ptolomeo, un individuo que asesinó a sus invitados, subrayando la traición a la hospitalidad. La cuarta y última ronda, Judeca, es el destino final de aquellos que cometieron la peor de las traiciones, la traición a Dios. En este lugar las almas están completamente sumergidos en el hielo, sufriendo el castigo más severo. En el centro de este círculo, Judas Iscariote, junto con Brutus y Cassius, sufre eternamente al ser masticados por Satán. Judeca lleva el nombre de Judas, el traidor de Jesucristo, destacando la magnitud de su traición. Además de las 4 rondas, cada uno con su propio nivel de castigo y simbolismo, el noveno círculo del infierno es un lugar de desesperación y remordimiento. Aquí, el frío no es solo física, sino también un reflejo del aislamiento y la traición que cada alma cometió. Es un recordatorio constante de que las acciones tienen consecuencias, y la traición a aquellos que nos son cercanos, a nuestra comunidad, a nuestros invitados y a Dios. Son pecados que llevan a las consecuencias más duras. En este nivel no hay esperanza de redención o escape, solo el castigo interno y el frío que penetra hasta el alma, sirviendo como un recordatorio de los actos cometidos. Y eso fue el infierno de Dante. Creo que son muy interesantes y los castigos también. Si el infierno fuera verdad, la mayoría de nosotros probablemente terminaría en nivel 1 porque muchas personas no son religiosas, nivel 2 porque muchas personas del internet son lujuriosas, nivel 3 porque muchas personas están viviendo vidas donde consumen mucho, o en nivel 4 porque todos quieren dinero ahora. A pesar